Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta quinta emisión de nuestras sesiones de Maratón Científico. Vamos a esperar un par de minutos para ver que más gente se está conectando y damos inicio a nuestra clase. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Pues ya pasaron un par de minutos y vamos a dar comienzo. Entonces, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y darnos un poquito, prestarnos un poquito de su tiempo. Bienvenidos nuevamente a la serie Maratón Científico. Esta serie que técnicamente estamos preparando, que estamos realizando para ustedes desde hace un par de semanas atrás, pues como saben, la llevamos a ustedes a través del Customer Experience Center de Thermo Fisher Scientific aquí en México, que es un espacio de más de 200 metros cuadrados, un espacio de laboratorio, donde regularmente nosotros realizamos diversas actividades para ustedes, nuestros clientes, como cursos, eventos, algunas demostraciones de los equipos y los kits que nosotros ofrecemos para ustedes. Y bueno, para comenzar esta charla, primero quisiera invitarlos a asegurarse que el audio de su computadora o de su teléfono móvil se encuentra encendido. Desgraciadamente no van a tener activo el micrófono, pero pueden hacernos llegar todos sus comentarios y sus preguntas a través de la sección de preguntas o el chat. Y durante la charla y también al final vamos a tener un tiempo para resolver todas sus dudas. ¿Me puedes dar la siguiente, Eli, por favor?
Dentro de esta serie hemos tenido varias charlas, las cuales se encuentran divididas en 3 módulos. Este es el tercer y último módulo correspondiente a esta serie de cursos. El día de hoy vamos a tener, bueno, como invitada a Elisa Gutiérrez. Mi compañera es especialista de producto en el área de microbiología y vamos a tratar el tema como la nueva parte ISO 3. Los invitamos también a que no se pierdan la última clase el día jueves. Esta va a ser, por única ocasión, va a ser la que se dé a las 3 de la tarde, donde vamos a poder ver un poco de resistencia a fármacos y administración de los mismos. Elisa es especialista de aplicaciones con especialidad en Food Microbiology and Authenticity. Ella forma parte del grupo de especialidades diagnósticas dentro de los grupos de Thermo Fisher Scientific. Bienvenida, Eli, muchas gracias y adelante con tu charla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias Dora por la introducción y por la presentación y voy a comenzar. En este seminario vamos a platicar de, como dijo Dora, la nueva parte 3 de la ISO 16140 que nos sirve para una correcta implementación de nuevos métodos en el laboratorio. En Thermo Fisher Scientific tenemos un compromiso muy fuerte con el avance científico. Y este compromiso, más allá de ofrecer soluciones y productos que constituyan realmente avances tecnológicos, también apoyamos a nuestros clientes con la parte de implementación de nuevas tecnologías en cumplimiento con los estándares globales. El contenido de esta presentación va a cubrir una breve introducción en la que platicaré de ISO y del Comité Técnico 34 y del Subcomité 9. Vamos a hablar de unos conceptos básicos. Vamos a hacer una revisión de la serie ISO 16140 como en completo, en general. Y después nos vamos a centrar en el propósito de esta plática, que es la parte 3 de la ISO 16140, cuál es el alcance de esta, cómo está en línea, cómo cumple con la norma ISO 17025 y cuándo podría utilizar esta parte 3. Y finalmente nos vamos a entrar en el protocolo de verificación de esta parte 3 y vamos a hablar un poquito de las ventajas del uso de este protocolo. Comenzando con una introducción, vamos a hablar de estándares globales. ISO es la Organización para la Estandarización y esta organización crea documentos que proporcionan especificaciones, pautas que aseguran que los productos, servicios y procesos son adecuados para su propósito. A la fecha, ISO ha publicado 22.166 estándares internacionales y estos estándares decimos que son internacionales e impactan a todos en todas partes. La ISO se estableció en 1947 y dentro de esta organización, el Comité Técnico 34 o subcomité y el subcomité 9 dentro del Comité Técnico 34, se encarga de la estandarización de análisis microbiológicos en la cadena alimenticia desde la etapa de producción primaria hasta productos terminados, productos alimenticios y alimentación animal también. Y también se incluye el entorno de producción y la manipulación de alimentos. A la fecha, este subcomité tiene 85 estándares publicados y 18 se encuentran en desarrollo. Y el desarrollo de los estándares es un proceso que puede ser muy demorado, incluso puede tomar hasta 10 años, como vamos a ver cuando platiquemos de la historia de todo el desarrollo de la serie ISO 16140. Como fue el caso de la parte 2 de la ISO 16140, es un ejemplo de este proceso que llegó a demorar 10 años. En esta diapositiva presento la distribución geográfica de los países que forman parte como miembros participantes o como miembros observadores dentro de este subcomité. Los países participantes van a estar participando en el desarrollo de los estándares y también van a adoptar estos estándares, mientras que los países observadores van a poder participar en el desarrollo de los estándares, pero la decisión de adoptar o no el estándar va a estar en sus manos. Ahora vamos a revisar algunos conceptos básicos.
Primero que nada, tenemos que saber que existen dos tipos de métodos. Están los métodos de referencia, que también se conocen como los gold standards, y estos métodos son reconocidos internacionalmente y ampliamente aceptados. Dentro de estos métodos, bueno, esto es el caso de los métodos ISO, de los que ya platicamos, y los métodos del BAM, de FDA, son métodos que se reconocen primordialmente en América del Norte. En principio, estos métodos, los métodos de referencia, son métodos que no se deben basar en un principio propietario. En contraste, los métodos alternativos son métodos en su mayoría propietarios y van a ser métodos que van a detectar o cuantificar el mismo analito que el método de referencia correspondiente. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el método PRESIL de Thermo Fisher para la detección de salmonela y la detección de listeria. Y también tenemos como otro ejemplo el sistema SureTech para la detección de patógenos mediante la técnica de PCR en tiempo real. Otro tipo de métodos que existe y que se encuentran entre los métodos de referencia y los métodos alternativos son los métodos del USDA. USDA lo que hace es que va a seleccionar métodos propietarios y los va a ajustar a un flujo de trabajo para hacer un método de referencia. Otros conceptos que tenemos que revisar antes de entrar en más detalle en la parte 3 de la ISO 16140 es el concepto de estandarización en primer lugar. Estandarización se refiere al desarrollo de los métodos de referencia y de las reglas técnicas para validar métodos alternativos. Por otra parte, las regulaciones van a reconocer los métodos mediante la selección de los métodos de referencia y también las reglas técnicas para la validación de métodos alternativos. Cuando hablamos de una validación de métodos alternativos, esta se lleva a cabo mediante la comparación contra métodos de referencia utilizando reglas técnicas que sean reconocidas por los organismos reguladores. Este concepto de validación es un concepto que llega a confundirse con el concepto de verificación. Sin embargo, es diferente y es importante conocer la diferencia. El concepto de verificación se refiere a cuando se demuestra que un método validado va a funcionar en las manos del usuario de acuerdo con las especificaciones del método que se establecieron en el estudio de validación y que este método es adecuado para su propósito. Por otra parte, la acreditación va a evidenciar que los métodos de referencia o los métodos alternativos se realizan, se llevan a cabo de una forma apropiada en el laboratorio de análisis. Como pueden ver, existe una fuerte relación entre la parte de estandarización y validación, y para la validación se pueden seguir tres diferentes acercamientos. Se puede bien seguir ISO, se puede seguir las reglas técnicas de AOC, o en el menor de los casos se siguen reglas técnicas establecidas por determinados países. Ahora hablemos un poco de la serie ISO 16140 en total. El desarrollo de esta serie realmente ha sido una historia interminable. La primera publicación del primer protocolo para la validación de métodos alternativos se hizo en el 2003 y 3 años después, en el 2006, se inició la revisión de este protocolo puesto que no se ajustaba a las expectativas. En esta revisión se decidió desarrollar varias partes de la serie. La parte 1, la parte 2, la parte 3, 4 y 5. La parte 1 constituye el vocabulario. La parte 2 constituye el protocolo para la validación de métodos alternativos propietarios contra un método de referencia. Y estas dos partes se publicaron en el 2016. Como había comentado antes, este proceso fue un proceso muy largo que tomó 10 años y bueno, la razón de ello está muy relacionada al hecho de que finalmente estos estándares van a afectar en los criterios de regulación en los diferentes países y en las diferentes regiones del mundo y también se relacionan muchos de estos estándares con el reconocimiento de los métodos alternativos. Mientras tanto, se decidió publicar una sexta parte que constituía el protocolo para la validación de métodos alternativos propietarios para la confirmación microbiológica y procedimientos de tipificación. Esta parte se publicó en el 2019, antes de las partes 3, 4 y 5. Estas últimas, las partes 3, 4 y 5, se esperaba su publicación para este año, para el 2020,
La parte 4 y la parte 5 fueron efectivamente publicadas en este año, mientras que la parte 3 se demoró su publicación y se espera para enero del siguiente año. Por otra parte, este no es el final de la historia. Va a haber una publicación de una séptima parte que constituye el protocolo para la caracterización y la validación de métodos para la identificación de microorganismos. Las partes 2 y 6 en realidad están destinadas a los desarrolladores de métodos, los fabricantes, y también a los organismos reguladores que llevan a cabo la validación de métodos alternativos. Por otra parte, la parte 3, 4 y 5 están destinadas a los usuarios finales, a los laboratorios de análisis como tal. Ahora sí, entremos en el propósito de esta plática. Vamos a ver qué es la parte 3 de la ISO 16140 y cuál es el alcance de esta. La parte 3 constituye el protocolo para la verificación, no la validación, la verificación de métodos de referencia validados y métodos alternativos validados en un único laboratorio. Esta parte 3 va a estar en línea, va a sustentar la acreditación ISO 17025 y más adelante veremos cómo. Pero primero, ¿qué métodos se pueden adoptar bajo la parte 3 de la ISO 16140? Bueno, en primer lugar, los métodos de referencia que cuenten con un estudio interlaboratorio. Y dentro de estos podemos mencionar los métodos ISO, los métodos del AAC o los métodos BAM de FDA, los métodos del USDA. Todos estos son ejemplos de métodos de referencia que se pueden adoptar. En cuanto a métodos alternativos, se pueden adoptar aquellos que cuenten con un estudio de validación que haya incluido un estudio interlaboratorio. Un ejemplo de este tipo de métodos es el sistema SHUTE para la detección de patógenos de Thermo Fisher, que fue validado de acuerdo con la parte 2 de la ISO 16140 y efectivamente cuenta con un estudio interlaboratorio. ¿Quiénes van a realizar la validación? Bueno, la validación se va a realizar por los organismos de certificación que también, por supuesto, emiten los certificados y con esto es que realmente se puede demostrar que un método alternativo funciona de manera equivalente a un método de referencia. Los organismos de certificación que utilizan el estándar de la parte 2 de la ISO 16140 tienen su sede en Europa. Y por mencionar algunos ejemplos, tenemos a NF Validation y a Microval. Los reportes de validación se tienen que tener a la mano en el momento de realizar un protocolo de verificación de acuerdo con la parte 3 de la ISO 16140 y estos se pueden encontrar ya sea en el sitio web del organismo certificador o también se pueden solicitar al proveedor del método alternativo. Además del uso para el protocolo de verificación, tener a la mano los estudios de validación es algo muy importante, pues es la forma en la que realmente se puede revisar que el método es adecuado para las necesidades de análisis de laboratorio, las necesidades del momento y las necesidades futuras inmediatas. Ahora revisemos cómo es que la parte 3 de la ISO 16140 está en línea o cumple con la norma ISO 17025. Bueno, primero, ¿qué requisitos tenemos que cumplir al seleccionar un método? Como sabemos, las autoridades de seguridad alimentaria van a fijar los criterios microbiológicos, por ejemplo, criterios como ausencia de salmonela o bajo 1000 unidades formadoras de colonias por porción de análisis. También van a fijar o van a seleccionar los métodos de referencia, por ejemplo, los métodos ISO, los métodos del BAM o los métodos alternativos, por ejemplo, aquellos que cuenten con una validación de acuerdo con la parte 2 de la ISO 16140 o de acuerdo con la parte 6 de la ISO 16140. Sin embargo, debido al reconocimiento internacional que tiene la acreditación ISO 17025, los informes de análisis se pueden aceptar de laboratorio en laboratorio sin la necesidad de que se realicen pruebas adicionales y esto, por supuesto, es algo que mejora el comercio internacional. Pero muy bien, revisemos qué es lo que nos dice la ISO 17025 en este requisito muy importante que se establece en la cláusula 7.2.1.5. El laboratorio debe verificar que puede realizar los métodos adecuadamente antes de introducirlos, asegurándose de que puede lograr el desempeño requerido. Este es el motivo principal para el desarrollo de la parte 3 de la ISO 16140,
Y es de esta forma que un laboratorio, al utilizar el protocolo de verificación de la parte 3, es que está respaldando internacionalmente su acreditación para el método. ¿Cuándo vamos o podemos utilizar la parte 3 de la ISO 16140? Bueno, realmente usted tiene la elección de qué métodos puede utilizar para sus análisis microbiológicos. ¿Por qué decidiría cambiar su método actual si funciona adecuadamente para la mayoría de sus muestras y tiene años de datos para respaldar su uso? Bueno, realmente lo que la ISO 16140 parte 3 está aportando es la flexibilidad de verificar rápidamente distintos métodos para su implementación con un protocolo relativamente sencillo, rápido y, como ya comenté, que está en línea con la acreditación ISO 17025. Pero, ¿cuáles serían los motivos posibles para considerar cambios? Bueno, puede ser que como parte de su gestión de riesgos requiera de un proveedor secundario o de un proveedor terciario también, que tenga algún problema de suministro en este panorama actual en las que las importaciones de mercancías son cada vez más difíciles, o puede ser que esté buscando algún desempeño mejorado, que tenga necesidad de obtener resultados más rápidos con un método diferente, o que si bien su método funciona adecuadamente para la mayoría de sus matrices, hay algunas matrices con las que tiene constantemente problemas y se tienen que repetir. Estos serían algunos de los motivos. Otro de los motivos pudiera estar en relación a la parte de la gestión de costos. Realmente adoptar productos validados que forman parte de todo un flujo de trabajo completo puede ayudar en la parte de la disminución o consolidación de pedidos en un menor número de proveedores, que se ha visto que tiene una reducción en la parte de costos al simplificar los procesos y minimizar o eliminar los costos de diferentes entregas. Otra parte que es muy importante en el entorno competitivo de hoy en día es la parte de desarrollos de nuevos productos o nuevas líneas de productos alimenticios. Realmente pocas empresas mantienen los mismos productos de alimentos y las recetas están cambiando todo el tiempo. Por poner un ejemplo, el cereal, que antes se consideraba un producto seco que tenía una baja probabilidad de contener bacterias, ahora puede contener fruta. Y el hecho de la incorporación de fruta en el cereal cambia los requisitos de análisis. Sea por cuál sea el motivo para considerar un cambio, ahora puede contar con un protocolo para la verificación rápido y sencillo, como había comentado. Otro escenario en el que se puede utilizar la parte 3 de la ISO 16140 es cuando el estándar cambia. El mejor ejemplo que puedo comentar de esto es el cambio en el protocolo para la validación de métodos alternativos que se dio en el 2016, como vimos en la historia de toda la serie ISO 16140. Y este cambio en esta parte de la ISO 16140 requirió en algunos casos que los proveedores de métodos alternativos modificaran ya sea el protocolo o el alcance de los métodos, el alcance de la validación. Y finalmente, si el proveedor del método alternativo realiza cambios en este método, ya sea en el protocolo o en alcance, esto va a afectar al laboratorio del usuario y entonces se tiene que repetir la verificación o se tiene que hacer la verificación de acuerdo con la parte 3 de la ISO 16140. Hablemos ahora como tal ya del protocolo de esta parte 3 para la verificación de métodos y cuáles son algunas ventajas de su uso. Muy bien, en el pasado la implementación de métodos podía ser un proceso que demorara mucho tiempo, que requiriera un esfuerzo importante, una inversión importante en esfuerzo y en tiempo. Y muchas veces, bueno, esto es porque en realidad no existía una guía clara de qué información constituía respaldo, un buen respaldo, de que el método tenía un buen desempeño y podía ser utilizado en el laboratorio del usuario. ¿Qué es lo que sucedía? Muchas veces el usuario acababa corriendo el protocolo del método alternativo contra el protocolo del método de referencia para un gran número de matrices que se analizaban en el laboratorio del usuario y con las réplicas que formaran parte de su diseño experimental. Actualmente, el protocolo de verificación, de acuerdo con la parte 3 de la ISO 16140, es un proceso de 2 etapas. En la primera etapa, que constituye la verificación de la implementación, el laboratorio
esta etapa tiene como objetivo demostrar la competencia del laboratorio del usuario para realizar el método validado. La segunda etapa, que es la verificación del alimento, va a demostrar la competencia del usuario para realizar el método validado con los alimentos que se analizan en el laboratorio del usuario. El número de matrices que se van a analizar con este protocolo va puede ir de 2 a 9 y con un máximo de 10 muestras por cada matriz. Más adelante vamos a platicar más a detalle de esto. Pero lo más importante y novedoso es que no se requiere correr un método de referencia en este protocolo de verificación. La parte 3 de la ISO 16140 está constituida de dos protocolos. El protocolo para la verificación de métodos de iluminación, métodos cuantitativos, y el protocolo para la verificación de métodos de detección o métodos cualitativos. Y en este momento vamos a platicar de la verificación de métodos de detección o métodos cualitativos. Pero antes de detallar un poco más el protocolo, tenemos que definir cuál es la diferencia entre los distintos alcances. Cuando hablamos de un alcance del método, nos referimos a aquellos productos para los cuales se afirma que el método es aplicable. Este puede ser, por ejemplo, muestras de alimentos, muestras ambientales y muestras de alimento para animales. El alcance de la validación, en cambio, se refiere a aquellos productos para los cuales se afirma que el método fue validado. Y este alcance puede estar más limitado que el alcance del método. Puede incluir, por ejemplo, únicamente una amplia gama de alimentos o todos los alimentos con 5 categorías de prueba y muestras ambientales hasta ahí. Entonces puede ser, como digo, más limitado. En el alcance de la aplicación de laboratorio nos referimos a aquellos productos para los cuales el método se va a utilizar en los análisis en el laboratorio del usuario. Y nuevamente este puede ser más limitado todavía, podría ser solamente enfocado a una amplia gama de alimentos si, por ejemplo, el laboratorio del usuario únicamente analiza alimentos. Por supuesto, el alcance de la aplicación en el laboratorio es un alcance que tiene que estar dentro del alcance de la validación del método. Regresando a el proceso de 2 etapas de la parte 3, en la etapa, la etapa de la verificación de la implementación que corresponde a la etapa 1, se va a lograr al obtener los resultados esperados con un único alimento que se encuentre dentro del alcance de la validación. En la segunda etapa, la verificación del alimento, lo que va a suceder es que el laboratorio va a seleccionar los alimentos complejos que se encuentren incluidos en el alcance de la validación del método y también en el alcance del laboratorio con la finalidad de correr la verificación. Algo más que tenemos que definir antes de continuar es las categorías, tipos y alimentos y cuál es la diferenciación entre estos. Muy bien, cuando un método es validado de acuerdo con la parte 2 de la ISO 16140 para obtener el claim de amplia gama de alimentos o todos los alimentos, el estudio de validación tuvo que haber incluido 5 categorías diferentes de alimentos. Voy a cambiar mi cursor en este punto. 5 diferentes categorías de alimentos con 3 tipos de alimentos cada uno. Ahorita vamos a detallar un poquito más esto. Una categoría puede ser, por ejemplo, frutas y vegetales, otra categoría puede ser alimentos listos para consumo, otra categoría carne y productos cárnicos, otra categoría chocolate y productos de confitería y panadería y otra categoría pescados y mariscos. Si el método alternativo validado también tiene protocolos específicos, por ejemplo, para el procesamiento de muestras grandes o para enriquecimientos cortos, estas van a constituir categorías por separado. Y también se tienen las categorías adicionales. En categorías adicionales está alimentación animal o alimento para mascotas, muestras ambientales y muestras de producción primaria. Detallando un poquito más la diferencia entre categorías, tipos y alimentos con un ejemplo, digamos que nuestra categoría puede ser productos frescos y frutas. Y 3 diferentes tipos dentro de esta categoría podrían ser fruta picada lista para consumo, vegetales picados listos para consumo y brotes y verduras de hoja. Y algunos ejemplos de alimentos dentro de estos tipos de alimentos podrían ser ensalada de frutas, lechuga picada y albahaca. En esta diapositiva presento cuál sería el número de alimentos a analizar en el protocolo de verificación bajo diferentes escenarios. Independientemente del escenario, en la etapa 1, como había comentado, solamente se va a seleccionar un alimento
para la verificación de la implementación. En la etapa 2, por el contrario, el número de alimentos a seleccionar va a depender del alcance de la validación del método alternativo y también del alcance de la verificación que se esté corriendo en el laboratorio. El total de alimentos o de matrices a analizar va entonces a depender de esto, pero puede ir de 2 a 9, siendo 9 el caso más extensivo de una validación del método alternativo y de una verificación en el laboratorio. En el caso de la validación, esto ocurriría que el método alternativo cuenta con el claim de una amplia gama de alimentos después de haberse probado en el estudio de validación más 5 o más de 5 categorías y 3 categorías adicionales que mencioné en la diapositiva anterior en qué consiste. Entonces sería 5 más 3 categorías adicionales, serían 8, más una de la etapa 1 de la verificación de la implementación, sería un total de 9 elementos a analizar. Ahora, recordemos que en la etapa 2 se tienen que seleccionar alimentos complejos. ¿Y qué son alimentos complejos? Bueno, los alimentos complejos son aquellos en los cuales ya sea por componentes o por algún proceso que se siguió en la fabricación del alimento, se tiene un impacto en la recuperación del microorganismo objetivo. Es decir, podría ser, por ejemplo, en la recuperación del microorganismo patógeno. Y algunos de los impactos posibles incluyen, que tenemos que considerar son la diversidad microbiana. En esto puede ser alimentos que contengan cepas probióticas o alimentos que contengan una alta carga microbiana acompañante. Y algunos ejemplos de estos alimentos son queso de leche fresca, pollo crudo o algunos productos fermentados o curados. Otro factor a considerar son la parte de los componentes físicos y químicos. Se tiene que considerar la textura del alimento, si por ejemplo es un alimento que contiene lecitina o que contiene grasa, si es un alimento que contiene un bajo contenido de humedad, etc. Algunos ejemplos de estos alimentos serían cocoa, especies, chocolate oscuro, por ejemplo. Y otra cosa que pudiera constituir un impacto son los procesos específicos que pueden dañar los alimentos objetivo. Estos pueden ser un tratamiento térmico al que se sometió el alimento, una alta presión, un proceso de congelación o secado, y algunos alimentos ejemplos son leche en polvo y huevo pasteurizado. De todas formas, en el anexo B del estándar de la parte 3 de la ISO 16140, se proporcionan las pautas para seleccionar un alimento complejo dependiendo del principio del método alternativo que se está buscando implementar en el laboratorio. En este ejemplo, vamos a ver cómo se haría la selección de alimentos para las dos etapas del método de verificación, es decir, la verificación de la implementación y la verificación del alimento. En azul oscuro se muestra el alcance de la validación del método alternativo y en color verde se muestra el alcance de la aplicación del laboratorio, que en este caso únicamente es para una amplia gama de alimentos, es decir, en el laboratorio solamente se analizan alimentos. Como sabemos, para que el método alternativo tenga el claim de una amplia gama de alimentos, se tuvieron que haber analizado 5 diferentes categorías y con 3 tipos de alimentos en cada categoría. Aquí están nuestras 5 categorías y nuestros 3 tipos de alimentos. Ahora, en la verificación del método en el laboratorio, se quieren incluir categorías que se incluyeron en el estudio de validación. Estas son, por ejemplo, carne y productos cárnicos, leche y productos lácteos y frutas y vegetales. Sin embargo, también hay categorías que se busca incluir en la verificación, pero que no se incluyeron en el estudio de validación. Estas se pueden verificar siempre que siempre que la verificación esté dentro del alcance de la validación. En este caso, el alcance de la validación es una amplia gama de alimentos, entonces estamos dentro del alcance de esta validación y no hay ningún problema. En color negro se muestran los elementos que se podrían seleccionar para la primera etapa, para la verificación de la implementación, que recordemos que solamente va a ser uno, y por supuesto que tienen que estar dentro del alcance de la validación. Esa sería la sugerencia, ¿no? En la parte de la verificación del alimento, podríamos seleccionar los alimentos que se encuentran en rojo, y estos, como habíamos comentado, son alimentos complejos y se proporciona el motivo por el cual se consideraría un alimento complejo, como
microbiota acompañante, una baja humedad, que contengan probióticos que hayan sido sometidos a un proceso de congelación. Y por supuesto, dentro de las categorías que no se incluyeron en el estudio de validación, tenemos buenos motivos para seleccionar los alimentos para la segunda etapa. Ahora revisemos con más detalle como tal ya el protocolo que establece la parte 3 de la ISO 16140. Entonces, como ya dijimos, es un proceso de 2 etapas y el objetivo de este proceso de 2 etapas va a ser determinar el límite de detección estimado de acuerdo con el protocolo y las tablas proporcionadas en la parte 3 de la ISO 16140. El diseño del estudio consiste en realizar una recuperación fraccionada en réplicas de acuerdo con 3 posibles protocolos, ahorita los voy a describir, y se utiliza el límite de detección que se encontró en el estudio de validación. Entre los 3 diferentes protocolos, lo que es igual es que se requiere de un blanco. En el protocolo 1 vamos a tener 3 diferentes niveles de inoculación, un nivel de inoculación bajo con 4 réplicas, un nivel de inoculación intermedio con 4 réplicas y un nivel de inoculación alto con una réplica. En el segundo protocolo solamente vamos a tener un nivel de inoculación bajo y un nivel de inoculación intermedio con 5 y 3 réplicas respectivamente. Y en el protocolo 3 se va a llevar a cabo una inoculación alrededor de 3 a 5 unidades formadoras de colonias y se van a tener 7 réplicas de este nivel de inoculación. En los protocolos 1 y 2, el límite de aceptabilidad es que el límite de detección estimado tiene que ser menor o igual a 4 veces el límite de detección, mientras que en el protocolo 3, el límite de aceptabilidad tiene que ser que los resultados, que se tenga al menos 6 resultados positivos de 7 réplicas. Esto es un poquito difícil de obtener y realmente nosotros lo que recomendamos es el uso del protocolo 1 y tenemos algunos consejos y trucos para ayudarle con el nivel de inoculación. Revisemos esto simplificado con un ejemplo en el que vamos a utilizar el protocolo 1 y vamos a utilizar, imaginando que el laboratorio quisiera realizar la implementación del método Schultz-Salmonella. Entonces, en esta tabla que presento, tenemos los límites de detección obtenidos en el estudio de validación. Estos se pueden obtener, como había comentado, del reporte de validación para 2 diferentes instrumentos que se encuentran dentro de la validación del método Schultz, que es el 7500 FAST y el QS5. Se muestran los diferentes pares cepa matriz y también los protocolos específicos que había comentado, por ejemplo, el enriquecimiento corto o tamaño de muestra grande de 375 gramos. Y en todos los casos se puede observar que en general el límite de detección está cercano a una unidad formadora de colonia por porción de análisis. Entonces, este va a ser el dato que vamos a considerar para llevar a cabo la verificación. Ahora, con el protocolo 1, como había comentado, tenemos 3 diferentes niveles de inoculación. El nivel de inoculación bajo tiene que estar cercano al límite de detección 50 que se obtuvo del estudio de validación, es decir, una unidad formadora de colonia. El nivel de inoculación intermedio tiene que ser alrededor de 3 veces el límite de detección 50, es decir, 3 unidades formadoras de colonias, y el nivel de inoculación alto tiene que ser más o menos 9 veces el límite de detección que se encontró en el estudio de validación, entonces esto corresponde a 9 unidades formadoras de colonias. El laboratorio corre el análisis y los resultados obtenidos son 1 de 1, 4 de 4, 3 de 4 y 0,1. Esta combinación es la que se va a considerar para revisar contra las tablas que se proporcionan en el estándar, en la parte 3 de la ISO 16140. Entonces, podemos ver en esta tabla nuestra combinación obtenida, 1 de 1, 4 de 4, 3 de 4, 0 de 1, y la tabla me va a dar un factor por el cual multiplicar el bajo nivel de inoculación. En este caso, este factor es 0.5. Entonces, el límite de detección estimado va a ser 0.5 por 1. Sin embargo, bueno, sería 0.5, sin embargo, sabemos que no podemos dividir una salmonela por la mitad. Entonces, el límite de detección estimado corresponde a una OFC por porción de análisis. Esto está dentro del límite de aceptabilidad, es decir, es menor que 4 veces el límite de detección estimado o límite de detección obtenido de la validación. Y entonces el laboratorio ha terminado la verificación y puede implementar el método en su laboratorio. Como pueden ver, es realmente un protocolo sencillo.
Y de parte de Thermo Fisher estamos dando mucha asistencia en este tema. Tenemos una presentación más detallada para entrenamiento y también tenemos desarrollada una herramienta de verificación para apoyar a nuestros clientes en la implementación del método SureTech para la detección de patógenos con la técnica de PCR en tiempo real. Les agradezco mucho por su atención y podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias, Elisa. Bueno, nada más recordarles, chicos, que no pueden activar su micrófono, entonces para podernos hacer llegar sus dudas puede ser a través justo de la sección de preguntas o el chat. Entonces, tenemos por aquí un par de preguntas, Eli. La primera de ellas dice, para la aplicación de verificación de implementación, se habla de que el SIR debe ser menor al SR de la muestra más homogénea. ¿Esta muestra más homogénea a qué se refiere? Esto es parte del protocolo de verificación de la enumeración. Sí, me imagino que sí. La verdad es que desconozco esta parte, tendría que regresar la respuesta. Si gustan me pueden escribir como mi correo que coloqué al inicio de la presentación, es elisa.gutierrez@thermofisher y con gusto lo revisamos. Muchas gracias, Eli. Tenemos aquí otra que dice, ¿puedo realizar la verificación para matrices que no estén incluidas en la validación del método? Sí, efectivamente se puede realizar esta validación, esta verificación. Lo único que se tiene que considerar, como había comentado, es que se tenga cubierto el alcance en la validación. Es decir, si por ejemplo se quiere hacer la verificación para, como vimos, productos de confitería y estas categorías no se incluyó en el estudio de validación, pero el método en el alcance es aplicable para todos los alimentos, entonces puedo llevar a cabo la verificación para esta matriz en específico. Perfecto, Eli. Tenemos por aquí otra pregunta, dice, si tengo un método cuyo alcance no incluye una muestra que por historial sé que funciona para dicha muestra, ¿habría alguna manera de incluirla dentro de mi alcance sin tener que validar? A ver, ¿me la podrías repetir un poquito más despacio esta pregunta? Claro, Eli. Dice, si tengo un método cuyo alcance no incluye una muestra que por historial sé que funciona para dicha muestra, ¿habría alguna manera de incluirla dentro de mi alcance sin tener que validar? Bueno, la validación la tiene que hacer el proveedor del método. Eso sí, lo que establece como requisito este protocolo de verificación es que se tiene que tener la validación para poder aplicar el protocolo de verificación. Entonces, en este caso, no estaríamos cumpliendo el requisito que se necesita para la verificación, pero si, por ejemplo, estamos hablando de un laboratorio acreditado, podrían hacer una validación interna bajo lo que está comentando esta persona, ¿no? Que se tiene todo un respaldo de que el método realmente funciona para esta matriz. Gracias, Eli. Una más, dice, a partir de la publicación de la parte 3, ¿debo realizar la verificación de un método que ya tengo acreditado en el laboratorio? No se tiene que realizar si el método ya se tiene acreditado. Esto solamente sería para la implementación de nuevos métodos y, como mencioné también, si el estándar por alguna razón cambia o si el proveedor del método alternativo incorpora cambios en el método, en ese caso sí se tiene que correr la verificación, pero si ya se tiene una acreditación anterior a la publicación, no se tiene que llevar a cabo esta verificación. Vale, Eli. Y tenemos por aquí una más que nos dice, cordial saludo. La charla fue enfocada en el área alimenticia, pero me gustaría saber en el área de laboratorios de diagnóstico para veterinaria, ¿qué normas se debe tener en cuenta? ¿Sabes? No, desgraciadamente sí, este estándar está enfocado y bueno, los estándares del subcomité 9 dentro del comité técnico 34 están enfocados hacia la parte de alimentos. Entonces,
sí, esta parte desgraciadamente la desconozco. Ok, no te preocupes, Eli. Igual, Néstor, si quieres, podemos revisar lo del área veterinaria. Tenemos también por ahí algunas áreas de Thermo Fisher dedicadas a esta especialidad. Podemos verificar con el especialista y de hacerte llegar la respuesta sin ningún problema. Ok, dice por acá Michelle, los videos, bueno, los videos de estos webinars, sí, los vamos a subir a un sitio, también se los vamos a hacer llegar sin ningún problema, por eso no se preocupen. Y dice Marcelo, ¿está disponible un protocolo de la nueva norma? Excelente disertación. Estará disponible a partir de enero, que sea la publicación oficial. Si ustedes ingresan en la página de la ISO, está en enero del siguiente año y como cualquier estándar ISO se puede descargar, por supuesto, después de realizar la compra de este. Muchas gracias, Eli. Y bueno, Marcelo, también te hacemos llegar la respuesta del área veterinaria sin ningún problema, por eso no te preocupes, tenemos tus datos. Y bueno, yo creo que con esto podemos terminar la charla del día de hoy. Les voy a hacer llegar a través del chat la liga de registro de un evento que vamos a tener. Voy a tomar tantito la presentación. ¿Eli? Sí, claro. Y listo. Ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí podemos. Muchas gracias, Eli. Bueno, invitarlos a todos que el día jueves también vamos a tener un evento de microscopía, le llamamos un taller de microscopía. En este caso vamos a ver bastantes temas, es un evento que se va a realizar de manera virtual, también es un evento gratuito. Lo vamos a realizar el día 26 y 27 de noviembre, el próximo jueves y viernes. A través de la liga que les estoy haciendo llegar a través del chat pueden ustedes realizar su registro y pues como pueden ver también van a ser charlas bastante técnicas. Vamos a tener invitados tanto de México como extranjero. Vamos a tener por ahí un par de ponentes del área de microscopía que son invitados de Thermo Fisher desde Estados Unidos y Thermo Fisher Francia. Además de que vamos a tener un par de sesiones demostrativas, también van a ser virtuales, para que ustedes, si están interesados en conectarse, puedan hacerlo. No es necesario que se conecten al evento completo, pero si ven que hay algún tema que les interese, pues estaremos muy contentos de recibirlos. Y bueno, pues nuevamente agradecer el espacio que hicieron en sus agendas para acompañarnos. Nuevamente agradecerte muchísimo, Eli. Estuvo muy buena la charla. Les hago llegar todo el material a los chicos que si quieres compartirnos y también responder las dudas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Y bueno, damos concluido nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bye, bye.